¿Qué tal? Saludos una vez más desde aquí de Ingeniería y Matemáticas. Vamos a resolver un ejercicio del área de estática, materia principalmente de ingeniería y principalmente de las ingenierías que tienen que ver con el comportamiento de los materiales. Este ejercicio que voy a resolver está extraído del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, 10ª edición de Hibeler. Es importante que identifiques que te vas a encontrar una parte que es estática y otra parte que es dinámica. El que vamos a resolver ahorita es del área de estática. ¿Y de qué trata el ejercicio? Hay que calcular el momento que genera una fuerza respecto a un punto. Nada más aquí importante, hay que identificar qué es un momento. Un momento es un giro, o ya en el diseño de ingeniería es lo que provoca la flexión. Si estamos hablando de concreto, con los momentos determinamos el refuerzo que le vamos a meter a una viga o a una columna o a una losa. ¿Sí? Entonces es importante identificar lo que es un momento y cómo se genera precisamente ese momento. Es una fuerza por una distancia. Entonces hay que encontrar la distancia que genera el giro con respecto a un punto generado por una fuerza. Eso es lo principal que tienes que identificar. ¿Por qué? Porque ya estamos en una materia que es de nivel superior y precisamente está extraído de un libro para que te acerques a la literatura, ya que si no lo hiciste en la educación básica, es importante que ya en la carrera sí te metas a los libros. Este ejercicio no está resuelto en el libro, sin embargo al final vienen los resultados. Es importante que identifiques cómo se presentan los resultados de los ejercicios, porque a veces nos cambian las unidades. ¿Y qué sucede? Que a veces resolvemos el ejercicio, digamos que mecánicamente, casi como receta, y cuando vamos a ver los resultados al final del libro, pues resulta que vienen otras unidades. Si no identificamos en qué unidades viene o cómo viene presentado en el libro el resultado del problema, pues podemos pensar que estamos mal, ¿sí? Entonces, vamos a ver el video, vamos con el ejercicio. Determina el momento con respecto al punto B de cada una de las tres fuerzas que actúan sobre la viga. Aquí tenemos el gráfico del problema, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, es decir, vamos a tener tres resultados, el momento de cada una de las fuerzas respecto al punto B. Aquí está el punto B. Siguiendo lo que platicábamos en la introducción, que el momento es un giro, te recomiendo que consideres que el giro en el sentido de las manecillas del reloj sea positivo y el giro antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj, sea un momento o un giro negativo, ¿sí? Entonces, recordando que el momento es una fuerza por distancia, vamos a calcular el momento que genera o que se crea por la fuerza 1 respecto al punto B. Tenemos que la fuerza 1 es de 375 libras y va de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros colocamos la línea de acción de esa fuerza, es decir, la continuamos, nos quedaría de la siguiente forma ese vector o esa fuerza. Así. Ya tenemos la fuerza. Lo que hay que buscar o lo que hay que identificar muy bien es la distancia. Entonces, si nosotros medimos la distancia de esa fuerza F1 y la medimos desde aquí hasta el punto B, estamos mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que se genere precisamente el momento, tenemos que encontrar lo siguiente. Si nuestra fuerza está vertical, la distancia que tenemos que encontrar con respecto al punto tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Si se fijan, si nosotros tomamos esta distancia, no está perpendicular con respecto al punto B. Es decir, perpendicular sería aquí exactamente. ¿Por qué ahí? Porque la fuerza actúa
vertical. Entonces, si actúa netamente vertical, a 90 grados tenemos la horizontal. Entonces, la distancia que hay que tomar es esta de 6 y de 5 pies. Eso es importante identificar, ¿sí? La distancia que vamos a tomar. Bien, entonces ya tenemos fuerza y distancia. Vamos a aplicar la fórmula. Fuerza por distancia serían las 375 libras que multiplica a 6 más 5, que nos da 11. Si hacemos la operación en la calculadora, tendríamos los 375 por 11 y nos da 4125. Ahora las unidades. Aquí importante las unidades. Son 4125 libras pie. Así hay que colocarlo. Libra punto pie. No le coloques una diagonal. Tampoco coloques el pie en la parte de abajo. Así va. Libra pie. Libra punto pie. ¿Por qué? Porque es un momento. Es fuerza por distancia. Bien, entonces, otra vez. Si la fuerza está vertical, la distancia que tenemos que encontrar es esta horizontal. Vamos con el momento de la fuerza 2. En este caso, hay que identificar cómo está la fuerza. Si se fijan, aquí la fuerza está inclinada, está así. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar aquí? Aquí hay dos formas. O encontramos la distancia perpendicular desde el punto B, exactamente la distancia perpendicular, o sacamos la componente de la fuerza, es decir, lo que veíamos en bachillerato de calcular la componente en X o la componente Y de un vector. Entonces, si nuestra fuerza está inclinada, así como está esta línea de aquí, podemos obtener su componente vertical. La componente vertical, es decir, hacer que ahora nuestro vector esté cayendo, así como la fuerza 1, ¿sí? Aquí. Y entonces nuestra distancia sería esta horizontal, esta de aquí. Ahora, ¿cómo sacábamos la componente en Y o la componente en X? Si te acuerdas, era el coseno del ángulo y el seno del ángulo. El seno para la componente en y el coseno para la componente en X. Vamos a hacer la componente en Y. Tendríamos lo siguiente: fuerza por distancia. La fuerza es de 500, que es este de aquí, que multiplica a el seno del ángulo. Nos están dando estos datos: el 3, el 4 y 5. 5 es la hipotenusa, 4 y 3 son los catetos. Entonces, si te acuerdas, el seno de un triángulo rectángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. Por esa razón multiplicamos 500 por 4 quintos. Esa sería la fuerza. Ahora, ¿la distancia cuál es? Esta de 5 pies, esta de aquí. Si hacemos esa operación con la calculadora, tendríamos los 500 que multiplica a 4 quintos y que multiplica a 5. Nos da 2000 libras pie. Ese sería el momento de la componente vertical de esta de 500. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos la componente horizontal de esa de 500? Nos quedaría así. Si te fijas, pasa exactamente por el punto B, es decir, la distancia sería 0. ¿Por qué? Porque está pasando exactamente aquí en el punto, aquí exactamente está pasando. No pasa aquí arriba, tampoco pasa aquí abajo, pasaría exactamente en el punto. Entonces, como pasa exacto en el punto,
la distancia es 0. Por lo tanto, el momento es 0. Nada más tendría momento en la componente vertical, esta de 500. Y así es como sacamos la de F2. Vamos con F3, que sería esta que está acá. De igual forma, si nosotros identificamos la trayectoria de la fuerza, estaría así. Así exactamente. Lo que hay que sacar es su componente horizontal. ¿Por qué horizontal? Observa. Si nosotros hacemos la componente vertical, es decir, el vector lo pasamos para acá, si te fijas, su línea de acción pasa por el punto B. Pasa exactamente por B. La distancia sería 0. Entonces, no tenemos momento de esta fuerza con respecto a su componente vertical. Sin embargo, si sacamos la componente horizontal, quedaríamos aquí, en esta parte de aquí. Es decir, pasamos a esta distancia de 0.5 con la componente horizontal de esta de 160 libras. ¿Qué hay que hacer entonces? Si ubicas aquí que esto sea el eje X y aquí el eje Y, es decir, aquí eje X y aquí el eje Y, pues tenemos 90 grados desde eje Y hasta eje X. Si aquí tenemos 30, aquí tenemos 60. Yo te recomiendo que siempre busques el ángulo respecto al eje X. Entonces tendríamos 60 grados. Y para sacar la componente horizontal de esta de 160 sería 160 que multiplica al coseno de 60 grados. ¿Por qué te recomiendo que busques siempre el ángulo con respecto al eje X? Para que prácticamente siempre que saques componentes verticales ocupes el seno y siempre que calcules componentes horizontales ocupes el coseno. Entonces vamos a hacer la operación. 160 por el coseno de 60 que multiplica a 0.5 pies. Ay, aquí pasó algo. Vamos otra vez. Por coseno de 60 por 0.5. Ahí está. 40. 40 libras pie. ¿Sí? Recuerda las unidades. Libra.pie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos los momentos que generan cada una de estas fuerzas. Como platicábamos en la introducción, este ejercicio viene en un libro. Y al final vienen los resultados. Aquí están los resultados. Vamos a comparar los resultados del libro con nuestros resultados. Vamos para arriba para que veas. Dice aquí, de la fuerza 3 es 40 libras pie. Gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí está, 40 libras pie. Aquí está, 40 libras pie. Ya, estamos bien ahí. Vamos con la fuerza 2. Aquí en la fuerza 2, si te fijas, dice aquí, a nosotros nos dio 2000 libras pie. Y en el libro dice 2 kip por pie. Si no identificamos las unidades que te decía yo al principio, vamos a pensar que estamos mal. ¿Por qué dice 2 kip? Porque un kip equivale a 1000 libras. Si tenemos 2000 libras,
pues tenemos 2 kip, punto pie. Y ya otra vez, gira en sentido antihorario. Aquí está la flecha. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza 2 gira así con respecto al punto B, ¿sí? Ahí está. Vamos ahora con la fuerza 1. En la fuerza 1, si te fijas, nos dio 4.125 libras pie. Y en el libro dice 4.125 kip por pie. ¿Por qué? Una vez más, si 1.000 libras son un kip y tenemos 4.125, entonces tenemos 1, 2, 3, es decir, recorremos el punto, 1, 2, 3, nos quedaría 4.125 kip por pie. Y así es como te recomiendo que hagas ejercicios de los libros y compares tus resultados con los que vienen normalmente al final de cada libro. Pueden venir resultados de ejercicios impares o ejercicios pares, o simple y sencillamente de algunos ejercicios sin importar si es par o impar. Bien, entonces concluyendo, fuerza por distancia. La distancia tiene que ser perpendicular a la acción de la fuerza, perpendicular, que no se te olvide, 90 grados. Si está inclinada la fuerza, saca su componente en X y su componente en Y y buscas la distancia perpendicular. Ahora, me voy a adelantar un poco a otras materias que vas a llevar después. Ya tenemos aquí, fíjate nada más, no te confundas. Fuerza 1 es menor a la fuerza 2. Fuerza 3 es menor a estas dos. A veces nos confundimos y decimos, quien genera mayor momento es la de 500. ¿Por qué? Porque es la mayor. Sin embargo, no. Chécate. Aquí nos dio 4.125 con la 1. Y en la 2 nos dio 2.000, es decir, nos da menos. Entonces, no te vayas a confundir que porque esta es de 500 y es mayor a las otras dos, siempre te va a dar mayor el momento. Ahora, ya tenemos el momento calculado. ¿Qué quiere decir? Que después te vas a meter a diseñar la viga. ¿Con qué? Pues con el momento mayor. ¿Qué es diseñar la viga? Encontrar el perfil que vas a utilizar para colocarlo aquí. Pero eso ya es más de mecánica de materiales o de análisis estructural. Para estática, ahorita con calcular el momento es más que suficiente. Bien, nos vemos en el siguiente video.